Año 1984, el éxito instantáneo de la novela Neuromante, junto a la afortunada adopción de la etiqueta Cyberpunk, cristalizan los cambios que venía experimentando la ciencia ficción como consecuencia de la irrupción de la informática en los hogares de la gran clase media. Sin quitarle ningún mérito a la creación de William Gibson, su obra es más quinta esencial que visionaria, y su gran virtud no es tanto la de inventar como la de compendiar dichos cambios en un corpus sólido, carismático y complejo que mostraba semejanzas sorprendentes con otras obras gestadas más o menos a la vez. Dicho de otro modo, el concepto andaba flotando en el aire a merced de autores que le dieran forma. Sin ir más lejos, ese mismo año se publica la última mensualidad de Ronin. Están ahí la distopía, los cyborgs y las superempresas tecnológicas fuera de control. En combinación con elementos a medio camino entre la parapsicología y la pura fantasía, la siempre personalísima mirada de Frank Miller mostraba una sorprendente sincronía de ideas con la novela de William Gibson. Y tampoco hay que quemarse las pestañas precisamente para encontrar en sus viñetas la innegable influencia de Moebius. Una vez más, el genial ilustrador francés regresa de la tumba, nos dejó en 2012, para mostrarnos el camino de la gestación del cyberpunk. Como vimos en el anterior vídeo, El largo mañana de Moebius y Dan O'Bannon influyó directamente en Blade Runner y Neuromante. El trabajo de Moebius fue el motor visual del cyberpunk y el genial ilustrador llegó a Ridley Scott a través de O'Bannon, con quien trabajó para el guión de Alien. A su vez, Moebius y O'Bannon se conocieron a través de Alejandro Jodorowsky en la preproducción de la malograda Dune. Ya la propia novela, Dune, a medio camino entre la space opera y la tragedia griega, tocaba nervios estéticos y filosóficos colindantes con el cyberpunk, y la preproducción de Jodorowsky reunió a ilustradores que inspirarían la ciencia ficción de los 80. Por su parte, Jodorowsky, una vez que perdió el control sobre el proyecto, tampoco dio por perdido el esfuerzo invertido, y junto a Moebius creó un monumento del cómic europeo, el Incal, viaje metafísico lisérgico en soporte cómic que de nuevo se acerca a las grandes cuestiones en forma de ciencia ficción, y que puede aproximarse al cyberpunk en un sentido amplio, aunque no lo suficiente como para merecer apartado propio en esta pieza. En todo caso, recomendamos encarecidamente su degustación. En 1985, Terry Gilliam nos sumergía en la pesadilla administrativa de un funcionario eficaz, magnífica suspensión de la incredulidad, en el momento de pasar de frío gestor a víctima de la ciega y grosera brutalidad del Estado Todopoderoso. El efecto bola de nieve, producido por un simple error tipográfico, sirve de lienzo para la grotesca caricatura del horror que supone el cuerpo burocrático cuando se convierte en un fin en sí mismo, en el simple instrumento de su propia supervivencia como organismo impersonal y colectivo. Mención especial merece la idea del sueño evasivo como agente adormecedor de individuos incómodos para el sistema que tanto exploró K. Dick y que serviría de base para Matrix. Consecuencia inconfesada de Blade Runner y un poco su parodia, Brasil tiene vocación de inclasificable, pero no puede faltar en ninguna antología cyberpunk. Las lentes angulares, marca de la casa de Gilliam, convierten la cinta en una experiencia inmersiva y nos hace sentir rodeados por su universo ecléctico y enloquecido, que no es tanto una mirada al futuro como una sátira del presente, tal y como el mismísimo Gibson describiría en Neuromante unos años después. En 1986 se publicaba Mirror Shades, la antología cyberpunk. Coordinada por Bruce Sterling, quien tras bautizar el movimiento había conquistado su posición de teórico del cyberpunk, la disparidad de los relatos escogidos era una maniobra consciente por parte del editor para proteger el género de corsés temáticos que terminaran por reducirlo a una sucesión de imitaciones de Neuromante. Por ejemplo, Sterling eludió la más leve alusión a realidades virtuales o conexiones neuronales en la red, que para muchos es el núcleo de cualquier pesadilla cyberpunk. A la vez, no es fácil explicar la inclusión de algún que otro relato, y la colección serviría para diluir los bordes del concepto cyberpunk más que para acotarlos. El conjunto es un tanto desconcertante y desde luego como antología cyberpunk no satisfizo a nadie, aunque contiene suficientes buenos relatos como para justificar su lectura. Más fortuna hizo el prólogo del propio Sterling, que funcionó un tiempo como manifiesto fundacional del movimiento cyberpunk. Y digo movimiento porque Sterling, que también en su documento rehuyó darle características concretas, sí ofrece un name dropping que ayuda a perfilar su espíritu y actitud, refiriéndose a escribir cyberpunk como un activismo, como una disidencia organizada.
Delirios de intelectual posmoderno aparte, el constructo duró unos pocos simposios antes de diluirse definitivamente. Exactamente al contrario de lo que pretendía Sterling, el cyberpunk nunca llegó a cristalizar como movimiento, pero sí como género, eso sí, con límites tan difusos que aún hoy generan debate sobre qué es y qué no es cyberpunk. Y serían precisamente el mercado y el gran público quienes desmintieran los temores de Sterling, dando lugar dentro del radio de acción del género a propuestas imaginativas que empezaban a hacer ruido de verdad. Por no hablar de que el buque insignia del cyberpunk, William Gibson, continuaba haciendo exactamente aquello que el autoproclamado gurú Sterling decía que no había que hacer: insistir en el universo y maneras de Neuromante. La segunda y tercera entregas de la trilogía del Sprawl no lograron ni de lejos el impacto o la atención de la mítica novela raíz. Ya solo quedaba jugar con las reglas propuestas por Neuromante usando nuevos personajes y nuevas tramas, haciendo de su lectura un entretenimiento más que satisfactorio. Con The Zero y Mona Lisa acelerada no añadieron a la saga más conceptos realmente significativos, aunque a través del SimSteam, el grabador reproductor de estímulos neuronales que conecta a las estrellas de SimSteam con su público 24/7, sí podemos reconocer fácilmente el concepto de telerrealidad que vería la luz solo unos años más tarde. El calvario del agente resucitado de entre los muertos para hacer horas extra obligatorias e impagadas como ciberpolicía para una superpoderosa subcontrata pública es el primer cyberpunk que hizo montañas de dinero instantáneamente. Socarrona y malintencionada, la pesadilla tecnocrática de Paul Verhoeven nació inspirada, indirectamente, por Blade Runner. Un cargo menor de la Universal vio un cartel publicitario y preguntó a su amigo: ¿de qué va esta peli? A lo que este respondió: de un policía que caza robots fugitivos. Ambos amigos, Edward Neumeyer y Michael Miner, terminarían firmando un guión que invertía la propuesta de Scott: un robot policía, caza humanos fugitivos y algún que otro ejecutivo que era en realidad el verdadero objetivo de sus autores. Como curiosidad, añadir que la sátira consumista con que Verhoeven salpica el metraje recuerda poderosamente a la parodia televisiva que Frank Miller insertaba sin medida un año antes en su clásico inmediato El regreso del Caballero Oscuro. No tan lucrativa, aunque sí muy aclamada por un nicho de público reducido pero muy fiel, Max Headroom transcurría en un futuro cercano. Concretamente, 20 minutos en el futuro. Una distopía controlada por un oligopolio mediático entregado a la manipulación de masas que silencia las voces incómodas y prohíbe por ley apagar el televisor. Hasta ahí todo es real. El elemento fantástico era Edison Carter y su grupo de disidentes y hackers, y la carismática inteligencia artificial infiltrada en la red que daba nombre al show. Producto típicamente de nicho, una terrible decisión ejecutiva lo puso a competir en la franja horaria de Dallas y corrupción en Miami. Y claro, el batacazo fue monumental. Max Headroom no llegó a completar una segunda temporada, pero su buena acogida en sucesivas reposiciones la confirmó como una pieza de culto. Y de nuevo, Akira. Mientras el manga iba saliendo periódicamente desde 1982, el mismísimo autor, Katsuhiro Otomo, escribió y dirigió la versión cinematográfica con resultados desiguales. Con una calidad visual a prueba de bombas, la narrativa se resintió de una desafortunada labor de adaptación que pasaba directamente del principio al final del manga, dejando fuera todo el desarrollo de la historia. No era tarea fácil condensar 2000 páginas en apenas 2 horas y con el desenlace del cómic aún por publicar. Por otro lado, algunos problemas de guión de fácil arreglo que enturbiaban un tanto el manga llegaron intactos a la pantalla. Con todo, sensorialmente, la película es una gozada. Para lograr la mejor animación posible, no se reparó en gastos, convirtiéndose en el anime más caro hasta la fecha. Curiosamente, fue un fracaso en Japón, pero un pelotazo comercial en el resto del mundo que introdujo definitivamente el mercado manga en Occidente. Aunque pueda resultar paradójico, es comprensible que una industria que daba sus primeros pasos y que por definición trabaja despacito llegara con algún retraso al cyberpunk. Campo en teoría abonado para programadores, hackers y freaks, y si bien el género ya había sido abordado con las limitaciones propias de los rudimentarios formatos domésticos pioneros, el primer videojuego verdaderamente cyberpunk es obra del mismísimo Hideo Kojima. Leyenda viva del videojuego, quien con tan solo 25 años desarrollaría para Konami el mítico Snatcher. El juego es una sobria y futurista aventura conversacional sazonada con puntuales momentos de shooter en primera persona, un concepto novedoso que nació de una manera muy original de aproximarse a su desarrollo. Kojima y su diseñador de personajes abordaron Snatcher como si fueran a hacer una película en lugar de un videojuego. El resultado es una experiencia inmersiva cuya motivación para continuar jugando no radicaba en la jugabilidad, sino en saber qué sucedería a continuación.
Muy deudor de Blade Runner por argumento y estética, Snatcher también se distinguió por abordar temas y contenidos adultos más propios del cine que del videojuego. Su carácter innovador, numerosos problemas de desarrollo y un target difuso hicieron de Snatcher un fracaso inicial, pero a medida que el público y la industria fueron asimilando las ideas de Kojima, sucesivas reediciones hasta 8 años después de su lanzamiento conquistaron a público y crítica. Con un concepto revolucionario, la visionaria experiencia interactiva de Kojima trascendió sus limitaciones técnicas y enseñó al mundo lo que un videojuego podía llegar a hacer. En muchos sentidos, Snatcher se parece más a los videojuegos actuales que a los de hace 32 años. 4 años después de la publicación de la novela Neuromante, otra mítica desarrolladora de los 80, Interplay, dio a luz en un parto complicado lo más parecido a una adaptación oficial de la novela de William Gibson. El impulsor del juego fue nada menos que el gurú lisérgico de los años 60, Timothy Leary, cuyos planes iniciales incluían la participación de grandes popes contraculturales como William Burroughs, el fotógrafo Helmut Newton o la banda de nueva ola Devo. Sin embargo, lo que Leary había concebido como un ambicioso pelotazo comercial con adaptación cinematográfica incluida para regresar por la puerta grande a los principales ruedos de la contracultura y tal vez conquistar el mainstream, se diluyó en lo que se llama un infierno de desarrollo. Los grandes nombres, incluido su impulsor, se fueron apeando del proyecto y al final solo quedaron los desarrolladores, el universo descrito en la novela y un tema de la mencionada banda Devo. La idea tenía posibilidades. El gran acierto fue la elección de un género, la aventura gráfica, cuyo salto al formato point and click de reciente aparición había revolucionado el panorama y ofrecía las mayores posibilidades de desarrollo narrativo. Además, cabe reconocer los intentos del juego por reproducir los dos niveles de existencia descritos en la novela: el mundo real en forma de aventura gráfica y el ciberespacio en forma de batallas en entornos tridimensionales. Sin embargo, el resultado no fue el esperado. La naturaleza de la aventura gráfica era casi enteramente conversacional e incluía toneladas de farragoso texto. Tras una apariencia de libertad se escondía un desarrollo lineal, y las incursiones en el ciberespacio eran frustrantes, repetitivas y abstractas. Por si fuera poco, el tono de la narración, que clonaba el humor ligero de las recientes aventuras Leisure Suit Larry y Maniac Mansion, banalizaba el oscuro clima narrativo del material original. El resultado no hacía honor a la novela. No era vanguardia, no era contracultura y definitivamente no era neuromante. Lastrado por una tormenta de ideas poco realista, por las altas expectativas, por un guión poco inspirado y por una ejecución final simplemente correcta, el juego no obtuvo una mala acogida después de todo, pero visto con perspectiva es una propuesta coyuntural, rejugable exclusivamente por profesionales duros de la nostalgia jugona. Y un reportaje sobre el género cyberpunk no puede estar completo sin mencionar el archiconocido juego de rol creado por Mike Pondsmith. Publicado en 1988 bajo el título Cyberpunk, fue su segunda edición la que instaló el escenario en el año 2020, apuntalando el título definitivamente. Aunque muy orientado a la acción, el juego reúne todos los elementos del género. Pondsmith, quien por sorprendente que parezca no había leído la novela de William Gibson cuando elaboró el juego, reconoció como influencias directas la omnipresente Blade Runner y una novela muy menor, Hardwired, cuyo autor, Walter John Williams, ayudó a testear el juego durante su desarrollo. También se suele citar como influencia directa, aunque de una manera un tanto apócrifa porque la fuente no aparece, la maravillosa Calles de Fuego de Walter Hill. Sea cierto o no, lo que sí es evidente es que los personajes de esa fábula de rock and roll cuadran perfectamente en los arquetipos de personaje propuestos por el juego. El Ename y los Sorel serían Rocker Boys, Billy Fish sería un corpo de manual, los Bombarderos y su inenarrable líder Willem Dafoe serían nómadas, así como McCoy. Los policías serían policías y Tom Cody, inolvidable Michael Paré, sería un solo. De manera que, apócrifa o no, la influencia de Calles de Fuego encajaría como un guante y además cualquier excusa es buena para detenerse un momento en esta pequeña joya de los años 80. Otro arquetipo del juego son los hackers, que en Cyberpunk 2020 se conocen como netrunners y son fundamentales. Una característica que distinguía a este de todos los demás juegos de rol era el netrunning, las incursiones en el ciberespacio, un escenario virtual con sus propias reglas y convenciones. Y para todos los personajes era cita obligada el matasanos o medtech, que te vendía y o instalaba los más variopintos ciberimplantes, lo que nos lleva a otra característica distintiva de Cyberpunk 2020, la ciberpsicosis. En la medida en que el jugador se implantaba piezas mecánicas y dependiendo en alguna medida de su naturaleza y calidad, se iban perdiendo puntos de humanidad y de empatía. El temido nivel 0 de empatía implicaba el estado de ciberpsicosis, la pérdida de control del personaje que pasaba al estado de NPC controlado por el Rollmaster, tal vez definitivamente.
Y todas ellas magníficas ideas para sumergir a los cyberpunks en un formato rol al que Pondsmith dotó además de 4 directrices que ayudarían a conformar la filosofía del juego, así como su particular visión del género en sí. 1. Estilo por encima de la sustancia. 2. La actitud lo es todo. 3. Siempre llévalo al límite. Y 4. Rompe las reglas. En junio de 1989, las universidades de Leeds y California Riverside albergaron un simposio en el que escritores y académicos debatieron los orígenes, las características fundamentales y el futuro del cyberpunk. Los académicos, celosos de la atención que empezaba a cosechar el género entre el gran público, reprocharon a la industria del entretenimiento la banalización de una criatura que solo ellos se creían autorizados para entender, reivindicando el cyberpunk no como género sino como movimiento. En una línea parecida a la de Bruce Sterling y su mencionada antología Mirror Shades, buscaban deslegitimar cada convención del género, tal vez para no perder el liderazgo de un fenómeno que habían creado ellos, pero que escapaba irremediablemente a su control. Y es que, mientras los autores proponían y ampliaban, buscando al público y mejorando la recepción de sus obras, los académicos no daban abasto en sus intentos de dictaminar qué no era cyberpunk, desautorizando una tras otra sus manifestaciones más populares. Por su parte, los autores cyberpunk se desligaron del subgénero, reivindicándose más como corriente literaria en sí misma que como género, esquivando todos sus límites y aprovechando la libertad que ello suponía. Como consecuencia, el cyberpunk se quedó sin un canon, y de ahí la eterna discusión entre el fandom acerca de qué es y qué no es cyberpunk. Paradójicamente, uno de los autores más academicistas, el mismísimo William Gibson, fue quien defendió mejor la postura del mundo del entretenimiento, desarbolando las críticas académicas acerca de la falta de base científica de los autores más populares. No pienso en mí mismo como en un escritor predictivo o extrapolativo de ciencia ficción. No poseo la instrucción suficiente para tener una opinión formada acerca de a dónde se dirige el mundo. Soy más bien un surrealista. Creo que lo que hago es más una visión alucinatoria, muy impresionista de la realidad contemporánea. La ciencia ficción no es lo que hago, es una excusa para lo que hago. La ciencia ficción es para mí una bandera de conveniencia. Con la discusión cerrada en falso ya no hubo más grandes simposios posteriores. Los académicos perdían interés en la medida exacta en que el gran público empezaba a ganarlo. El simposio del 89 fue el final del cyberpunk como pseudomovimiento intelectual, coincidiendo con la irrupción del cyberpunk como género. El cyberpunk abandonaba los márgenes del negocio, invadiendo el mainstream en multicines, videoclubs, librerías e incluso la sección de cómics de los grandes almacenes, fundiéndose con otros géneros y soportes y convirtiéndose orgánicamente en cultura de masas. Y esto ha sido todo. Así nació el cyberpunk. Muchas gracias por tu atención, dale a like si te ha gustado, no olvides suscribirte para próximas entregas y pásate por los comentarios para todo lo demás. Y para animarme a continuar generando contenidos, comparte este vídeo en redes y así llegaré a más cyborgs, entidades autoconscientes, traficantes de información y cowboys de la consola. Que la fuerza te acompañe.